Bien, esta vez vamos a intentar la explicación de funciones como un repaso a la introducción del estudio respectiva sobre clases y como inicio a los límites. Nosotros tenemos en este momento el estudio de funciones en segundo de bachillerato, cuyas aplicaciones suelen darse con F mayúscula o con F minúscula, como una aplicación de A en B, es decir, un conjunto de partida y un conjunto de llegada. También se le puede explicar como una aplicación de X en la variable Y, en donde Y es una función de X, pero la que más utilizamos es Y igual a f de X, es decir, Y tiene una imagen dado por la función de X. ¿Qué es función? Dice, es una relación de dependencia entre dos variables, en la que cada valor de la variable independiente, es decir, X, le corresponde un único valor de la variable independiente. Se pueden expresar las funciones de diferentes maneras. Aquí tenemos una expresión de una función a través de una fórmula, en donde el volumen de un objeto está dado por 4pi r al cubo y dividido entre 3. Tenemos varios ejemplos de funciones. Un ejemplo gráfico nos podría decir, a cada figura le corresponde una letra o un número, al triángulo la letra T, al trapecio el número 2, al paralelogramo la letra R. En este caso vemos que todos los elementos del conjunto de partida le tocan uno y solamente uno en el conjunto de llegada. En este ejemplo nosotros vemos que hay una función. Pero ¿qué pasaría si a la función al ejemplo anterior le aumentamos un elemento más, en este caso la cruz, y vemos que a la cruz no le hemos hecho ninguna aplicación en el conjunto de llegada? Estamos ante el caso de que este ejemplo no es una función, porque no todos los elementos del conjunto de partida tienen un elemento en el conjunto de llegada. Aquí tenemos un ejemplo de función en la que todos los elementos que están en el conjunto de partida le corresponde uno y solamente uno en cada uno de los elementos del conjunto de llegada. Pero sin embargo vemos que en algunos elementos del conjunto de llegada no les corresponde o no están correspondidos a un elemento, pues eso no importa. Lo que importa es que el primer conjunto tengan, eso sí, todos un elemento en el conjunto de llegada, por lo tanto esto sí es una función. Analicemos este siguiente caso. A cada uno de los elementos hay una correspondencia de 1 a 1. De 1 a 1. Aunque vemos que a estos dos les toque uno mismo en el conjunto de llegada, eso no importa, no deja por ello de ser una función. Es decir, este ejemplo tiene una función completa. Veamos un ejemplo en la realidad. Un árbol cada año crece 20 centímetros. Eso nos dará una función definida en X en la que 20 por el número de años nos daría dando el crecimiento del árbol. Entonces, nosotros podríamos determinar aquí cuáles son las imágenes en determinado año de crecimiento del árbol, pero al mismo tiempo podríamos responder cuáles son las posibles preimágenes. Lo que puede entrar en una función se llamará dominio. Aquí una interpretación de la función como una máquina, como una caja, en la que nosotros podemos dar un elemento de entrada, por ejemplo, en el elemento de entrada 2, en vez de la función f de x, señalamos 2x al cuadrado menos 3, reemplazamos y como salida vamos a obtener un resultado. Esto que ya hemos venido practicando con seguridad. Veamos entonces ahora un ejemplo gráfico de una función. Una función puede ser una curva, puede ser una recta, pero en este caso tenemos una curva muy definida y veamos si es que es una función. ¿Cómo podemos hacer para verificar si una gráfica es una función? Es aplicar en este caso la
vertical, la recta vertical, como elemento de prueba. Si es que esta recta corta en un solo punto al eje o a la curva a la que estamos señalando, decimos que es una función. Y solamente en ese caso hemos trazado una recta vertical y vemos que con la curva se toca en un solo punto y nada más. Por lo tanto, tenemos el ejemplo de una función. En una función definida a través de un polinomio, nosotros podemos hacer el cálculo de imágenes. En este caso, ¿cuál es la imagen que corresponde a 5? Y como hemos aprendido a trabajar en el valor numérico, el número 5 que se nos propone calcular la imagen, en vez de x, se ha puesto, luego hacemos el cálculo de la potencia, luego el producto y al final obtenemos el resultado, como pueden observar. Pero también se pueden realizar los cálculos de la preimagen. La preimagen, es decir, cuál es el elemento que permitió tener la imagen como 5. En este caso vamos a obtener la preimagen de 5. Para ello, nosotros vamos a optar por el 5 como un valor de y en vez de f de x, que significa también y, hemos puesto 5 y queda expresada la igualdad de este modo. Ahora, vamos a intentar realizar los cálculos. Vamos a obtener que menos 2x al cuadrado es menos 3 y el 5 pasará al lado derecho con el cambio de signo. Si seguimos operando, obtenemos 2x al cuadrado igual a menos 8. Si cambiamos el signo a toda la expresión, lo que es una operación factible, 2x al cuadrado es igual a 8. Y seguimos despejando y termina que 8 al cuadrado es igual a 8 por 2, que nos da 4. Y si sacamos la raíz cuadrada en cada uno de los términos, vamos a ver que x es igual a 4. Por lo tanto, x será igual a 2. Si tomamos solamente, por supuesto, la raíz positiva. Ahora, vamos a realizar una práctica. Dice en la función 3x al cuadrado, ¿cuál es la imagen de 10? ¿Cuál es la imagen de 3? Realice el gráfico de la función encontrando las imágenes para tales números. Es un ejercicio que los estudiantes pueden realizar en clase y que de hecho cuando resuelve un sistema de ecuaciones, cuando hace una gráfica, ya vamos practicando. Así que ánimo jóvenes y realicemos esta tarea. Recordemos ahora que las imágenes son las que se sustituyen en X y que las preimágenes se trata de igualar el criterio para obtener su valor. Aquí les dejo un ejercicio de autoevaluación para nosotros ir observando algunas aplicaciones de lo que hemos aprendido. Por favor, copien, desarrollen y envíen al grupo de cada curso. Aquí tenemos el gráfico de un sistema de ecuaciones en la que, como la práctica diaria, venimos despejando y con los procesos que ustedes ya saben. Luego formamos una tabla de valores con los posibles y en esa gráfica vamos a trazar los puntos. En este caso hemos obtenido 2 puntos con la preimagen menos 4, la imagen 3.5. Con la preimagen 3 nos da la imagen 2, lo cual nos da el punto menos 3,2 y menos 4, 3.5. Si es que nosotros unimos los 2 puntos, hemos obtenido la gráfica de la función. Eso hemos hecho con la primera ecuación. Si continuamos el proceso, nosotros podemos ver que la ecuación que hemos graficado es 3x menos 2y igual a 5. En la ecuación número 2 vamos a repetir el proceso, graficamos los puntos y en el mismo plano vamos a señalar la recta, con lo cual el estudiante se acordará que hemos resuelto un sistema. Pues mire, el cálculo de las imágenes de una función nos ha servido para realizar gráficas que más tarde nos permiten resolver sistemas de ecuaciones como el estudiante ya lo ha venido practicando. Y allí tenemos ya la solución en términos claros. Vamos a ver otro análisis en lo que concierne a las funciones y se trata del concepto de dominio.
Para eso hemos explicado ya y el estudiante sabe que dominio son todos los posibles valores que puede tener el primer conjunto o conjunto de partida. En este caso hemos asociado a la variable independiente como dominio, en tanto que a la variable y, como vamos a ver, le asignamos como recorrido. Una notación importante que le damos es dominio de f, o simplemente utilizamos la letra D mayúscula y la F en consecuencia estamos señalando dominio. Podemos ver en la gráfica de la recta que nosotros podemos encontrar el dominio y trazando infinitas rectas podemos darnos cuenta de dónde comienza la función. En este caso estamos viendo que comienza aproximadamente en 1,2. Esto señalamos para dónde comienza la gráfica. Y si seguimos trazando vemos los puntos en donde va señalando y por ser únicos de esos puntos decimos que es una función. Y en donde termina según la gráfica en aproximadamente 3,6. ¿Esto qué nos permite decir? Que el dominio de una función de esta función específica está dado entre 1,2 y 3,6. Definitivamente, el dominio de la imagen, entonces, si hacemos la recta imaginaria, comienza en 1,2 y termina en 3,6. Ahora veamos el concepto de recorrido. El recorrido, en cambio, hace referencia a los valores que recorre ya no en el eje X, como señalamos en el dominio, sino respecto del eje Y. Y se señala como RF o RecF, como está señalado acá. El recorrido está determinado entonces en la altura en el recorrido. Y vemos que la imagen va desde 1,2 en el eje Y hasta aproximadamente a 3,3 en el eje Y. Así que vamos a quedar definidos claramente. El dominio hace referencia a los valores que toma la función en el eje X o en el sentido del eje X, en donde inicia y en donde termina la gráfica. Y decimos el dominio es 1,2 hasta 3,6. En cambio, el recorrido vemos en donde inicia la gráfica y el máximo valor que ésta puede tomar. Hemos trazado varias líneas para que nos ayuden a ver en dónde está y el valor máximo está en 3,3. Por lo tanto, el rango, decimos, va desde 1,2 hasta 3,3. Volvemos a analizar como el ejemplo gráfico. Nosotros damos un valor de entrada. A esos valores de entrada les llamamos dominio. Luego de efectuar la operación, a esos valores de salida les llamamos recorrido, rango o imagen. Al final, en la máquina nos enseña entonces que todos los elementos que entran serán dominio o posibles valores. Cuando salen son las imágenes rangos. En este caso estamos insertando el valor 2 para reemplazar en la función hasta obtener un resultado y el resultado se da al final. El 2 toma el nombre de preimagen, lo que nos puede salir como resultado será codominio. En este caso, al hacer las operaciones, el resultado que se va a obtener es 5. Otro ejemplo. Vamos a suponer dos conjuntos, el conjunto A, el conjunto B, como están señalados aquí. Si hacemos una práctica y le hacemos correspondencia al doble de, el doble de 1 será 2, es decir, la preimagen de 1 tiene como imagen 2, la preimagen de 2 tiene como imagen 4 y la preimagen de 3 tiene como imagen 6. Entonces, f de x está definido como el doble de x. Y vemos en efecto los valores que se han obtenido en el segundo conjunto. De este modo podemos decir que dominio o posibles valores para este ejemplo han sido 1, 2 y 3 del conjunto A y que codominio es el conjunto B o de llegada que están con los elementos 2, 4, 6. Por lo tanto, tenemos que el ámbito recorrido ha sido 2,46. Un segundo ejemplo que nos ayude a analizar
el concepto de dominio o rango, o dominio o codominio, nosotros tenemos el conjunto A de estos elementos, el conjunto B de estos elementos. Y si hacemos la asignación de la función f de x, 2x más 1, vemos que a 1 le va a corresponder 3, a 3 le corresponde 7 y a 5 le corresponderá 11, como vemos aquí en el proceso. Pero no nos importan los números que quedan sin ser asignados, porque en el segundo conjunto no importa que no todos tengan un elemento al ser asignado. Lo que sí importaba es que acá tengan todos. Por lo tanto, tenemos un ejemplo de una función que en este caso corresponde a ciertos números. Definiendo entonces que el dominio es 1, 3, 5 y que el codominio solamente está conformado por los elementos 3, 7, 11 como imágenes, pero que en realidad todos los posibles valores están dados en el conjunto de codominio. En resumen, tenemos un conjunto de partida, un conjunto de llegada. Cuando nosotros tenemos al inicio de un proceso señalando un elemento, lo llamamos preimagen, y cuando ya le asignamos un elemento en el conjunto de la llegada, nosotros le llamamos codominio. Por lo tanto, una función siempre tiene dominio, siempre tiene un codominio. Cuando los elementos le corresponden precisamente, son imágenes, o si no, todo el conjunto de posibles valores se determina codominio. Recordemos entonces las definiciones. Preimagen es cada uno de los elementos del dominio, que también se les llama valores independientes. Y la imagen son todos los variables o y que se les denomina variables dependientes. En cambio, el recorrido es el conjunto de imágenes o valores que toma la variable dependiente. Por último, si tenemos una función 3x más 5, ¿cuál es la preimagen de 11? Nosotros podemos realizar los cálculos a través de procesos algebraicos. Hemos dejado estas tareas para que el estudiante las vaya resolviendo y aplicando. Veamos un ejemplo más. El dominio de f, decimos, son todos los números reales, porque se trata de una función, el duplo del número. Los números pueden ser desde el 1 hasta el infinito. Y si queremos tomarles también como negativos, pues van desde el menos infinito hasta el más infinito. Y cuando aplicamos el valor 2x, vamos a ver que solamente ciertos valores se dan. Y eso nos ayuda a definir que como el rango de la función serán solamente los números pares. Aquí les dejamos una tarea para que cada uno de los estudiantes practique los conceptos que hemos venido aplicando. En este ejemplo, nosotros vemos que al graficar una recta, y en este caso hemos dejado como flecha, para indicar que no tiene un fin, sino que va hacia acá y hacia acá, una recta infinita. Esto nos permite decir que el dominio de esta gráfica en la función va desde los números reales negativos hasta los números positivos, es decir, va todo el conjunto de los números reales. Pero asimismo vamos a ver que en el sentido de y puede alcanzar todos los valores negativos que quiera y todos los valores positivos que quiera. Por eso en este caso se dice que el dominio y el rango son coincidentes, es decir, ambos tienen el concepto de número real. En forma convencional estamos diciendo que la función de R se aplica en R, en el que x aplica a y mediante la función x es x más 3. Veamos en este ejemplo cuál es el dominio. Si podemos alcanzar a mirar, en la flecha nos indica que los valores alcanzarán en el sentido izquierdo e infinitamente también en el sentido derecho. Por lo tanto, va a abarcar toda la recta numérica, es decir, el dominio de esta recta será los números reales. En cambio, para el eje Y no hay recorrido,
permanece siempre en 2. Si va en 1, corresponden 2 y 2, está 2 y 3, 3. Si 4, 2. Si menos 4, 2. Es decir, solamente permanece en el valor fijo 2. Por lo tanto, el rango de la función es solamente menos 2. Así que vamos a llamarle g de r que aplica en r. X aplica en y con la función g de x es igual a menos 2. Otro ejemplo de función o de una gráfica en el que si tomamos los valores positivos y negativos de la raíz cuadrada de x, la gráfica que obtenemos es esta curva. Y si hacemos la recta vertical vamos a ver que se corta en 2 puntos. Por lo tanto, esta deja de ser función porque a cada valor, por ejemplo a 2, permitirá obtener un valor en sentido positivo y otro valor en sentido negativo. Es decir, a la preimagen 2 le corresponde como 2 imágenes y eso deja de ser función. ¿Cómo verificamos entonces si es que es función o no es función? Mediante la aplicación de la regla de la recta vertical, como vemos en este caso. Y si se aplica la recta vertical y corta la curva en 2 puntos, pues tenemos un ejemplo de que no es función. Varios ejemplos nos han demostrado que no se puede obtener una función en el caso de esta curva. Pero veamos estas curvas, si podemos, si trazamos una curva vertical, una recta vertical en el uno y en el otro, vamos a ver que solo cortará en un solo punto. Le propongo al estudiante hacer una práctica y determinar si es o no una función. Al final les dejo aquí la tarea para que cada uno la vaya desarrollando en el momento que le toque y por favor le envíe a la página del colegio, a la página en las que ustedes ya están señalados. Aquí el estudiante tiene que obtener el dominio y la imagen, cuyos procesos algebraicos lo puede investigar y desarrollar al final. Aquí están las tareas para que el estudiante desarrolle. Le damos todos los datos y el estudiante nos ayuda determinando si es función o no, si es dominio, cuál es el dominio y cuál es el recorrido. Obtenga lo solicitado en esas dos gráficas, responda a las preguntas de cada una, cuál es el dominio, el recorrido, cuál es el dominio, cuál es el recorrido y la expresión que se puede obtener como la gráfica. Muchas gracias por la atención y esperemos que les ayude.